Como en otras ocasiones, la Sagrada Escritura da una respuesta divina a una pregunta humana. La pregunta humana en esta ocasión la plantea el mismo Evangelio. ¿Qué hemos de hacer para alcanzar la vida eterna? Lo primero que llama la atención es que el Señor admite, aunque sea tácitamente, admite la vida eterna. Y eso nunca hay que perderlo de perspectiva. El destino último de cada uno de nosotros, porque Dios lo ha querido así, por misericordia, es la vida eterna. No es la muerte, es la vida eterna, a la cual todos nosotros tenemos que aspirar. ¿No? Ya lo decía León Blois, el único error que puede cometer el ser humano es la de no ser santos, que quiere decir, el único error que puede cometer el ser humano es la de no llegar al cielo, la de no llegar a la vida eterna. Y por eso es lo primero que nos recuerda este Evangelio, que la meta a la cual debemos apuntar en todo momento es la vida eterna, el reino de los cielos. Bien, luego nos dice, ¿cuál es el camino? El camino es amar a Dios y amar al prójimo, que luego ya en el Evangelio según San Juan lo complementará o lo completará diciendo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, no amar a Dios y amar al prójimo a su manera, sino amar a Dios y amar al prójimo como yo mismo lo he hecho, como yo mismo les enseño. Y el día de hoy nos presenta esta parábola ya tan conocida y tan bella del buen samaritano. Y acá yo quisiera hacer notar un primer punto. ¿Quién es un samaritano? Es aquel extranjero no reconocido como parte del pueblo de Israel, aunque vivía en la misma región. No era por decirlo de alguna manera, un excluido social por ser extranjero. ¿Quién es el buen samaritano? No es solamente una figura, sino que hace referencia a aquel extranjero de la humanidad que ha querido convivir con nosotros, es decir, el Señor. Cuando vemos al buen samaritano, es una figura del mismo Señor que nos enseña cómo hemos de amar. ¿Y qué es lo que hace el Señor en esta parábola? Este viajero que de pronto se ve asaltado, golpeado, maltratado y dejado medio muerto en medio del camino. Como podríamos también nosotros en nuestra vida, por el pecado, por el mal, por la injusticia, en el camino de la vida, pues ser maltratados, golpeados y dejados medio muertos. Porque injusticias las hay, no hay que negarlas. Pecado personal y social los hay, no hay que negarlos. Pero recordemos también que está el buen samaritano. El Señor que viene a nuestro encuentro no tiene miedo de tocar nuestra miseria, que fue el miedo que hizo seguir de largo al levita y al sacerdote. No tuvo miedo, no tiene miedo de tocar nuestra propia condición de pecado, de miseria, de error, de mentira. Recogernos, levantarnos, sanar nuestras heridas y luego Él mismo y no otro, Él mismo pagar por aquellas heridas que nos han afectado. Ese es el Señor, el buen samaritano en nuestras vidas. Y luego le dice al escriba y nos dice a nosotros, anda y haz tú lo mismo. ¿Quieres llegar al reino de los cielos? ¿Quieres llegar a la vida eterna? Anda y haz tú lo mismo. Ama a tu prójimo. Y este Señor le dirá, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién entendía que era el prójimo? Un judío. Para un judío, el prójimo era solamente aquellos que formaban parte de Israel, del pueblo elegido. Así como en Francia, tras la Revolución Francesa, que se decía igualdad, fraternidad. ¿Para quiénes? Para el ciudadano francés y no para el resto. Igual, para el pueblo judío, el prójimo
solamente es aquel miembro del pueblo elegido de Israel. Y el Señor nos dice, no, el prójimo no es solamente aquel que es igual a ti, aquel que es igual en nivel sociocultural, aquel que es igual en educación, aquel que es igual en nivel económico, aquel que es igual en raza, o en idiosincrasia, o en cosmovisión, o en fe. El Señor nos dice, el prójimo es aquel, es todo aquel con el que tú te cruzas en el día a día y puede necesitar de ti. Aunque te resulte incómodo, aunque incluso humanamente hablando te repugne, es a Él a quien tú tienes que acercarte, levantar, sanar y orientar hacia Dios. Y nos recuerda también otra cosa, que el amor al prójimo es concreto, es sumamente concreto. Es decir, mire a tu izquierda y mire a tu derecha, ese es tu prójimo. Piensa en tu casa, con aquellas personas que vives, ese es tu prójimo. Anda al trabajo con las personas con quienes colaboras todos los días, ese es tu prójimo. Porque a veces podemos amar una idea abstracta, a veces podemos caer en aquello que Dickens mencionaba como filantropía telescópica, ¿no? Amo una idea, amo al que está lejos, amo a aquel necesitado en el África, pero no al que está a mi lado. Veo cerca al que está lejos y el que está cerca no lo veo. Podemos caer en eso, en amar una idea. Como alguien podría amar, por ejemplo, la idea del matrimonio, pero podría no amar a su esposa o a su esposo. Alguien podría amar la idea de hacer un bien social, pero no a la persona concreta que tiene adelante para ayudarla. El amor es concreto, eso es lo que nos recuerda hoy esta parábola. Es aquella persona con quien te cruzas todos los días y que a veces, y que quizá hemos decidido no ver. Ya sea porque hemos caído en una rutina en que siempre la vemos a esta persona, pero no la ayudamos. O quizás simplemente, como no es nuestro igual, entre comillas, hemos decidido no hacer nada por eso. Y ya que el amor es concreto, también es con actos concretos, no solamente una buena intención, actos concretos, una palabra de aliento y una palabra bien dicha, porque a veces también ocurre que no decimos nada malo, pero nuestra actitud es pésima. Y después nos molestamos cuando el otro se molesta. Y es que para amar hay que amar con actos concretos y de buena manera. Y hay que amar a todos, entendiendo el amor no como una emoción de maripositas, sino como el acto de la voluntad mediante la cual yo deseo el bien de la persona que tengo al frente. El amor es un acto de la voluntad. Yo deseo el bien de la persona que tengo al frente, aunque me haya hecho daño, aunque me resulte incómodo, aunque me repugne. Yo deseo el bien de esta persona, porque estoy llamado a amar como Cristo me ha amado. Y por eso se entiende como un acto heroico y de mucha virtud. Aquella ocasión en que San Francisco de Asís, que él rechazaba a los leprosos, le generaba una repulsión enorme. Y él andando a caballo, ve a un leproso a lo lejos que vivía lejos, tenían que vivir alejados de los pueblos. Y él baja del caballo, va corriendo y lo besa. Y es un punto de quiebre en su vida de virtud, porque en ese acto él está aprendiendo a amar. Y después, con la gracia de Dios, ¿qué tal santo? ¿Qué tal santo, no? Podrían decirme también, pero padre, ¿y qué pasa si una persona viene a pedirme ayuda? Yo quiero amar a esta persona, quiero ayudarla, pero esta persona viene con mala intención. Porque ahora hay mucho, ¿no? Muchas personas, a veces uno por la calle encuentra gente que te pide ayuda, pero uno ya no sabe si ayudar o no, porque podría estar mintiendo, podría estarme estafando, y no hay quizá nada más doloroso que con buena intención saber que has sido traicionado, decepcionado, estafado, en fin. Quiero contestar
con algo que me pasó en una ocasión saliendo en comunidad con otros sacerdotes. Estacionamos, íbamos a, no sé si compartir algo en un cafetín, en algún restaurante, cuadramos en la calle y entre que bajamos del auto y vamos a la tienda, al restaurante, se acerca una señora con la típica receta médica dentro de una mica y le dice, por favor, ayúdenme. Y uno piensa, bueno, este cuento ya me lo sé, ¿no? Y el padre con el cual yo estaba abre su billetera y le da un poco de dinero. Damos unos pasos y yo le digo, padre, ¿se da cuenta que lo más probable es que esta persona esté mintiendo, lo esté engañando? Porque es un padre además muy agudo, no es ningún tonto. Y el padre me responde y me dice, seguramente, pero me da mucha pena que una mujer que podría ser mi mamá tenga que mentir para tener algo que comer. Y es que es verdad, nos corremos el riesgo de vernos traicionados, de vernos mentidos, por supuesto, pero es mucho mejor sufrir una injusticia que cometerla, porque no hay certeza que esa persona me esté mintiendo. Es probable, sí, estadísticamente, seguramente las estadísticas dirían eso, pero no hay certeza que esa persona me esté mintiendo. Y yo siempre tengo que obrar de buen corazón, por supuesto con prudencia, no le voy a dar pues todo mi dinero, ¿no? Pero sí, quizá algún monto proporcional para la situación, confiando en que Dios transformará el corazón de esta persona si es que no está obrando de buena fe. Eso es el ser capaces de amar a una persona incluso tocando su miseria, tocando el pecado, como nos enseña hoy el buen samaritano. Que el Señor nos conceda en este domingo y en esta semana la gracia de poder amar como Dios nos enseña, como Dios nos muestra en el Evangelio y nos muestra en toda su vida, que podamos amar con el mismo corazón del Señor para que cuando Él lo disponga podamos llegar a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga.